En esta videoclase vamos a aprender a hacer aplicaciones gráficas de usuario pero sin utilizar layouts, es decir, vamos a acomodar los objetos pero los vamos a tener que manualmente ubicar dentro de una forma. Al igual que en las anteriores aplicaciones, solamente vamos a hacer la presentación, no vamos a hacer programaciones adicionales. Y a este ejercicio que vamos a resolver lo vamos a llamar login, porque lo que queremos es crear una interfaz donde al usuario le pidamos una serie de credenciales para poder acceder a un sistema. Al final vamos a tener una actividad adicional para reforzar lo que hemos visto en la videoclase. Ok, miremos entonces lo que queremos hacer. Deseamos construir una ventana que tenga aproximadamente los siguientes elementos. Va a tener un título, algo que diga User Validation. Vamos a tener dos campos informativos, un nombre de usuario, y también le vamos a pedir que me digite un password. Para este caso vamos a habilitarle dos espacios de tal forma que en ellos el usuario me pueda digitar la información solicitada. Aquí vamos a pedir el password. Y vamos a colocar también aquí dos botones que me van a permitir recibir la información. Seis, 2, 4, 5. Centrémoslos un poquito. Ok, uno para cancelar y otro para verificar. Bien, si ustedes pueden apreciar en la pantalla, no tenemos un layout que me permita hacer una distribución tan personalizada como la que tenemos aquí. Por tal motivo vamos a requerir no usar, en este caso, no vamos a usar un layout, sino que vamos a hacer que todos nuestros controles estén ubicados directamente sobre la ventana. Para poderlos ubicar, vamos a tener que obligatoriamente a estos objetos asignarles un tamaño y unas posiciones. Para este caso, quiero que la distancia de estos objetos sea la siguiente. Vamos a definir que la distancia sea de 20 por 20. Para este primer control, que son las etiquetas, vamos a asignarle un tamaño de 80 píxeles. Vamos a también darle un tamaño a estos campos de texto. Van a ser de 180 en total. Vamos a decirle que el ancho de estos va a ser de 20. Aquí va a haber un espacio de 5 píxeles. Aquí vamos a tener un espacio de 15 píxeles. Aquí también hay 20. Y por aquí abajo también hay un espacio, una separación de 20 píxeles. Aquí también separemos los 20. Eso quiere decir que tendríamos que hacer el cálculo en total de todas estas ventanas. Si tenemos separaciones de 20, 20, 40, serían 120. Vamos a tener aquí un ancho total de 300 más 20 píxeles aquí en medio. Eso quiere decir que la ventana en total va a tener 320 píxeles de ancho. Bueno, y el alto, vamos a decirle que en total va a tener un tanto de 2, 4, 6, 6 y 15, 70, 85, 90 más los 2, 20, 120 y un espacio de acá. Digamos que para todo esto le vamos a asignar un espacio total de 150 píxeles. Estos cálculos van a ser importantes hacerlos en papel para hacer una correcta distribución de toda la ventana. Una vez que tengamos todos los campos ya diseñados, pues vamos a definir exactamente qué es lo que queremos con cada uno de ellos. Para nosotros estas van a ser etiquetas. Entonces este va a ser una etiqueta, es un campo informativo. Vamos a llamar informativo 1. Este es otro, informativo 2. Estos campos van a ser de tipo etiquetas. Vamos a tener también un user y un password. User y password, los cuales también deben ser de un tipo de dato apropiado. En este caso
Este primer campo va a ser de tipo campo de texto, en cambio el segundo va a ser un campo de tipo password. Tenemos dos botones adicionales. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro programa para poder desarrollar esta aplicación. Vamos entonces a crear un nuevo paquete. Lo vamos a llamar exercise 3, vamos a llamar login. Perdón, vamos a crear el paquete nuevamente, exercise 3 login, y aquí vamos a crear las clases pertinentes. La primera es el login form, donde vamos a crear nuestra ventana, para lo cual tenemos nuestra ventanita, y esta ventana por lo pronto la vamos a extender de JFrame, que es la clase que conocemos actualmente. Vamos a tener los siguientes elementos. Dijimos que íbamos a tener dos etiquetas. Una la vamos a llamar label informativo 1, label información 2. Vamos a tener también un JTextField. Entonces en nuestro textfield se va a llamar user. Podríamos el password también ubicarlo de esta forma. Como podemos ver aquí, nuestro password va a ir en este espacio, que es un campo similar al anterior, pero para mejorar el desempeño lo vamos a definir como JPasswordField, que también existe. La clase PasswordField me permite capturar un texto, pero le va a colocar una serie de asteriscos en el momento en que el usuario vaya escribiendo. Entonces PasswordField lo vamos a llamar pass, y también dos botones, JButton. Tenemos el botón cancelar y el botón verificar, verify. Ok, nuestro constructor login form, y comenzamos colocándole un título a la ventana, un título que en este caso va a decir user validation. También un tamaño, definimos que iba a ser de 300 píxeles de ancho por 150 píxeles de alto, incluyendo el título. En este caso va a ser de 320 píxeles de ancho y de 120 píxeles de alto. Vamos a crear un método para configurar nuestros objetos visuales, y por último lo vamos a volver visible. Eso quiere decir que vamos a definir un método entonces llamado setupWidgets para definir todos nuestros elementos visuales. Entonces vamos a empezar a instanciarlos. Informativo 1 es un nuevo JLabel, en el cual colocamos el texto username. El informativo 2 del campo info2 y el JLabel password. Tenemos nuestro campo textfield user, JTextField, para capturar el nombre del usuario, y tenemos nuestro PasswordField pass, PasswordField, y tenemos los dos botones, el botón cancelar igual a new JButton, y en su texto dice cancel, y el botón verificar, verify, JButton verify. Bueno, dijimos que no íbamos a utilizar ningún layout, así que quitamos el layout que tengamos hasta el momento, colocamos como nulo.
estamos anulando el layout, no lo vamos a utilizar, y empezamos entonces a adicionar los objetos. Todos estos objetos tienen que ser inicialmente adicionados a la ventana, y una vez que estén adicionados a la ventana tenemos que configurarlos. Adicionemos el primero, el lb-info, el info1. En este momento ya queda adicionado a la ventana, pero ahora tenemos que definirle en qué lugar, en qué punto de la ventana va a estar ubicado. Este campo, que es el username, dijimos que iba a estar a 20 píxeles de distancia, tanto de arriba como de la izquierda, y va a tener un ancho de 80 píxeles. Esto como se lo escribimos acá. Entonces a label info1 le vamos a configurar sus límites, set bounds. ¿Qué límites le vamos a colocar? Primero, las coordenadas donde va a estar ubicado, XY, luego el ancho y luego el alto. Para todos los objetos tenemos que darle esta misma información. La información que se le entrega es X, Y, ancho y alto. Width, creo que es al contrario, es así. Ok, verifiquemos. Sí, muy bien. Asimismo vamos a hacer con los demás. Entonces vamos a adicionar también el campo informativo 2 y lo configuramos de una vez. Entonces set bounds, y este va a estar a una distancia también de 20 píxeles, y si hacemos el cálculo serían 20 píxeles de aquí más otros 20 del nombre, serían 40 más 5 que queremos dejar de espacio aquí. Entonces ya tenemos una distancia de 45, o sea que para este objeto será de 20 píxeles por 45 píxeles, 20 en X, 45 en Y. Las dimensiones son las mismas, 80,20. Y tenemos que seguir configurando todos los demás. Vamos a configurar ahora los campos de texto, text field user. Entonces al text field user también bounds, y lo vamos a configurar entonces ahora de la siguiente forma. Tenemos que calcular, tenemos 20 píxeles hasta aquí más 80 ya serían 100, y vamos a dejar aquí un espacio también de 20 píxeles. Eso quiere decir que la distancia que hay desde este borde hasta este punto van a ser de 120. Entonces 120 píxeles por 20 píxeles es el primero que está en la parte superior, en Y. Dijimos que iba a tener un ancho de 180 y también vamos a tener 20 de alto. Lo mismo para el password. Para el password también set bounds, y entonces la distancia de él también será 120, hacia abajo 45, al igual que la distancia que hay verticalmente del campo informativo que corresponde con él, 180 de ancho y 20 de alto. Ya tenemos establecidos estos dos, nos faltan los botones. Entonces el botón cancelar, button cancel. Entonces para el botón cancelar van a ser los siguientes. Al igual que acá arriba tenemos de aquí a aquí 20 píxeles, de aquí a aquí abajo, pues si hacemos los cálculos 20, 40, 60, 65 más 15 que vamos a dejar aquí de espacio, entonces tenemos una distancia de 20 en X, 80 en Y. Para estos, si hacemos el cálculo 320 menos los 60 entre 2, esto me va a dar 130. Entonces 130 de ancho por 20 de alto. Lo mismo para el botón verificar. El botón verificar entonces va a tener una distancia de, ahora serían los 20 más los 130, 150, la distancia de 20 píxeles serían 170. Tenemos todo listo. Bien, como podemos darnos cuenta, no solamente tenemos que adicionar los objetos, ya no tenemos un layout que nos permita
hacer una distribución automática, sino que manualmente tenemos que identificar las posiciones y los tamaños. Para poder verificar su funcionamiento, vamos a crear una nueva clase aquí. Entonces, class, la nueva clase se va a llamar, vamos a colocarle restricted access, acceso restringido, y desde aquí lo único que vamos a hacer es invocar a esa clase, la vamos a instanciar. Creamos nuestro bloque principal y lo único que hacemos es hacer un login form. Creamos el login form. Bien, ejecutemos. Al momento de ejecutar, ustedes van a tener este resultado. Entonces vamos a tener una ventana donde vamos a tener aquí distancias de 20 píxeles aquí, 20 píxeles acá, 20 de alto aquí, 20 de alto acá, una distancia aproximada de 20 píxeles aquí porque depende del título, 5, etcétera. Aquí dijimos que íbamos a tener 130. Como podrán darse cuenta, podemos crear aplicaciones, podemos crear ventanas, podemos crear interfaces de tal forma que sean personalizadas. Esta ventana por lo pronto tiene habilitadas las opciones de redimensionar, pero como nos podemos dar cuenta, como no existe un layout que nos está haciendo la ubicación automática, nuestros objetos no pueden cambiar de tamaño ni tampoco van a reposicionarse. Esto es algo que tenemos que cuidarlo. Por ese motivo, a este tipo de ventanas tenemos que deshabilitarles esta opción de redimensionarse, así como la opción de maximizar y minimizar. ¿Okay? Bien, ya hicimos el ejercicio 3. Se propone ahora entonces un ejercicio para poder reforzar los contenidos que tenemos en este momento. Se propone la siguiente ventana. Vamos a hacer una interfaz que nos permita capturar la información de una ficha bibliográfica, de tal forma que cuando en una biblioteca se pretende ingresar un nuevo libro, yo pida el código, el título del libro, el autor, la cantidad de páginas, la editorial, para poder agregar esta ficha. Con esa ficha agregamos la ficha bibliográfica del libro. Igual que en el ejercicio que acabamos de ver, el posicionamiento de los objetos es personalizado, no es automático. Entonces este ejercicio lo que pretende es que hagamos unos cálculos especiales para poder ubicar a cada uno de estos elementos. En el ejercicio pues no se pretende que salga exactamente así como ustedes lo ven en pantalla, pero que sí ustedes, de acuerdo a la cantidad de espacio que se requiere para cada uno de los campos, ustedes hagan los cálculos necesarios para saber en qué lugar deben ir cada uno de los objetos y con qué dimensiones. Ese es el ejercicio que se plantea para este caso. Y con esto le damos fin a esta videoclase.